Good morning. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a este webinar sobre el impacto de COVID-19 en la industria de retail y consumo. Antes de todo, me gustaría agradecer a PwC por la invitación de participar en este webinar, sobre todo al equipo de Manuela, Natalia, Mario, Carlos, Santiago y a Paulo, y de mi equipo Carolina Alvarado, que es nuestra experta en comunicaciones y en estos eventos virtuales. Tengo el gran gusto de contarles un poco de Bridgecham hoy y la relación comercial entre Colombia y el Reino Unido con un enfoque en la industria de retail y consumo. Mi nombre es Michael Phillips, yo soy británico, pero llevo casi 8 años viviendo en Bogotá y 4 años y medio trabajando en la Cámara de Comercio. Les recuerdo que esta sesión se va a grabar, entonces les pido apagar micrófonos y cámaras y si tienen preguntas, por favor, dejarlas en la parte de chat de la plataforma. Siguiente, por favor. Bueno, antes que todo me gustaría comentarles un poco de quiénes somos nosotros. Nosotros somos Bridgecham Colombia, somos la Cámara de Comercio Británica en Colombia. Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro y trabajamos muy cercanamente con la Embajada Británica en Colombia y el Departamento de Comercio Internacional. Nosotros, como la Embajada Británica, tenemos el mismo objetivo, que es promover y profundizar relaciones comerciales entre Colombia y el Reino Unido. Somos un aliado estratégico para cualquier tipo de empresa británica o colombiana que está buscando desarrollar nuevas oportunidades de negocio o fortalecer los lazos comerciales que ya existen. Trabajamos con empresas de todo tamaño y todo sector y tenemos más de 80 miembros que hacen parte de la Cámara y nosotros continuamos agregando esta lista. Siguiente, por favor. Nosotros ofrecemos a empresas de Reino Unido y Colombia soluciones integradas sobre cómo hacer negocios en el otro país o cómo establecer negocios en Colombia o el Reino Unido. Como había mencionado, trabajamos con empresas de cada tamaño, desde pymes hasta multinacionales, y a cada empresa, a cada afiliado, a cada cliente, nosotros podemos ofrecer una asistencia personalizada, no importa en qué momento del desarrollo o expansión de negocio bilateral se encuentre. Nosotros trabajamos con una red muy extensa que incluye, como había mencionado, nuestros 83 afiliados de empresas británicas en Colombia o empresas colombianas con una relación comercial con el Reino Unido. También trabajamos muy de la mano con la Embajada Británica en Colombia y la Embajada de Colombia en el Reino Unido. Trabajamos con agencias de promoción de Colombia y de Reino Unido como ProColombia, como cámaras de comercio regionales y asociaciones y gremios de sectores. Siguiente, por favor. Ahora les voy a explicar un poquito sobre la relación entre nuestros dos países y cuáles han sido algunas de las oportunidades o cuáles son algunas de las oportunidades en el sector de retail y consumo. Siguiente, por favor. Bueno, voy a empezar a explicarles un poquito sobre la relación entre Colombia y el Reino Unido y cómo ha cambiado en los últimos años. Es importante destacar que en los últimos años o recientemente la relación comercial, pues desde mi punto de vista, ha sido bastante unilateral. Eso por varias razones ha sido la forma en que los dos gobiernos han manejado la relación, pero yo creo que esto está cambiando. En el pasado el gobierno británico apoyaba a Colombia con fondos, con proyectos que apoyaban a la infraestructura, igualdad de género y ese tipo de cosas. Y como menciona, esto está a punto de cambiar. El gobierno británico hoy en día ve a Colombia como un aliado y eso lo vamos a ver un poco más adelante que pues este año, el 1 de enero de este año, entró en vigor un acuerdo de doble tributación entre Colombia y el Reino Unido que espera promover inversión, que espera promover exportación. Y estamos viendo que Colombia y el Reino Unido ya son aliados muy importantes, no solamente comercialmente, sino diplomáticamente y pues también históricamente. Les cuento que la relación pues, entre Colombia y el Reino Unido empezó hace más de 200 años cuando el Reino Unido envió a unos soldados
a apoyar al libertador Simón Bolívar en la en la batalla de independencia. Y desde ese momento la relación entre Colombia y el Reino Unido ha sido muy cercana. Um, Obviamente, pues yo creo que todos ustedes ya saben, pero Colombia fue admitido al OECD este año, que significa que va a haber más confianza, va a haber más seguridad en trabajar desde 2020 hacia adelante con Colombia. Las empresas británicas, los inversionistas británicos van a estar mucho más cómodos trabajando en un país que pertenece a esa organización, y esperamos ver mayor inversión y mayor y más interacción entre los dos países hacia adelante. El Reino Unido es el tercer país de la Unión Europea que más exporta a Colombia, y como había mencionado, eso es algo que nosotros como Bridgecham, como la Embajada Británica y colombiano, gobierno colombiano, queremos que mejore y que esta relación avance. Ahora voy a hablarles un poco de Brexit. Siguiente diapositiva, por favor. Brexit, que es the million dollar question, como decimos en inglés. Afortunadamente, los gobiernos colombiano y británico han trabajado fuertemente para establecer un acuerdo que ya está listo para implementar para el próximo año, cuando el Brexit se finalice en el Reino Unido, que va a ser el 1 de enero del 2021. Y el gobierno británico trabajó con los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú para ya establecer un acuerdo entre el Reino Unido y los países andinos para cuando el Reino Unido salga oficialmente de la Unión Europea. Entonces, muchas personas nos preguntan si la relación entre Colombia y el Reino Unido va a cambiar, ya que el Reino Unido no va a pertenecer a ese bloque de comercio. Y nosotros estamos muy felices, muy orgullosos de decir que Colombia estaba en la lista como una prioridad para el gobierno británico de establecer un acuerdo para que no hubiera ningún tipo de problema cuando el Reino Unido finalmente salga de la Unión Europea. Eso no es decir que no va a haber ningún problema, ningún hiccup, como decimos en inglés, pero todo está en el lugar para que no haya ningún problema. Siguiente, por favor. Acababa de mencionar que el Reino Unido y Colombia habían firmado un acuerdo de doble tributación hace un par de años. Eso realmente entró en vigor a finales del año pasado, o el 1 de enero de este año, y eso significa que empresas, empresarios, empresarias de ambos países van a recibir beneficios cuando operan o prestan servicios o trabajan en el otro país. Esto es un acuerdo totalmente bilateral, y eso es para promover no solamente exportación británica hacia Colombia, sino exportación y prestación de servicios colombianos en el Reino Unido. Aquí hay un gráfico que muestra la relación con España y Colombia. Los españoles y los colombianos firmaron un acuerdo de doble tributación muy similar al acuerdo británico en 2019, y como pueden ver, la inversión española en Colombia casi triplicó en promedio en el periodo de 2009 a 2019, tomando en cuenta este acuerdo de doble tributación. Siguiente, por favor. Este es uno de mis gráficos favoritos, sobre todo trabajando en Colombia, que pues hay mucha influencia de España, de Francia, de Italia, en términos de exportaciones hacia Colombia, en términos de bebidas y alimentos. Este gráfico muestra cuáles son las exportaciones británicas más importantes en el sector de bebidas y alimentos. Como pueden ver, el número uno obviamente es el whisky, pero después de eso, para ustedes, para los colombianos o para muchas personas en el mundo, hay productos aquí que pues, uno no relacionaría con el Reino Unido. Por ejemplo, aquí hay queso en el puesto número 3, salmón, vino, carne, cerveza y hasta cerdo, que pues nosotros en Bridgecham hicimos un estudio sobre el sector de bebidas y alimentos, y nos dimos cuenta que la participación británica en Colombia es muy mínima, es mínima en términos de bebidas y alimentos. Entonces, nuestro trabajo es no solamente apoyar a las exportaciones británicas en términos de salmón, de queso, de vino hacia Colombia, pero también estamos aquí para apoyar
a empresas colombianas que quieren exportar al Reino Unido. Hemos visto mucho interés en café, frutos exóticos, flores, chocolate, productos de chocolate, y nosotros estamos aquí para apoyar en todo sentido y tenemos una buena red de contactos, de aliados, de distribuidores, de compradores en el Reino Unido para apoyar a exportaciones colombianas hacia el Reino Unido. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar muy rápidamente sobre una de las barreras o lo que nosotros decimos oportunidades que existen en este sector, en retail y consumo masivo. Primero, el e-commerce. Como todos vivimos hace 8 días, el e-commerce en Colombia deja mucho por desear. En el día sin IVA, casi todas las páginas de e-commerce de Colombia se estallaron y era casi imposible comprar algo. Hay oportunidades. Amazon viene, Mercado Libre sigue creciendo durante esta época y se ha escuchado que empresas como IKEA vendrán a Colombia a aprovechar del espacio de e-commerce. Siguiente es transporte, logística y la cadena fría. Cuando nosotros realizamos un estudio sobre las barreras a la importación para empresas británicas, una de las más grandes era el costo y tiempo de transportación de un puerto de Colombia a las ciudades principales del país. Se dice que es igual de caro transportar un contenedor de Londres a Barranquilla que exportar ese mismo contenedor de Barranquilla a Bogotá. Eso significa que sí hay una barrera, pero también hay oportunidades para mejorar. Y desde Bridgeham estamos mirando cómo podemos trabajar con colegas europeas del sector público y privado para mejorar esta barrera y para que ya no sea un impedimento a la importación de productos británicos a Colombia o exportación. Número 3, diferencia en idioma y cultura. Este es obvio, pero yo creo que vale la pena resaltarlo. Desafortunadamente, el uso de idiomas extranjeros en el Reino Unido está disminuyendo. Pero afortunadamente, el nivel de inglés en Colombia está subiendo. Desafortunadamente, vuelvo a decir, los británicos no somos tan entusiasmados de aprender otros idiomas, pero eso significa que hay y va a haber oportunidades para los colombianos que saben inglés y debe haber una inversión grande en ese intercambio de idiomas y culturas. Número 4 es impuestos, procesos de registración de productos, que todos sabemos que puede ser un proceso largo y puede ser difícil en Colombia. Pero así es en toda la región. Es una barrera, sí, pero no tanto como en Brasil o en México, en Argentina, por ejemplo. Y en cuanto a impuestos, pues esperamos que el nuevo acuerdo entre Colombia y el Reino Unido, que no solamente demuestra la importancia para ambos gobiernos a trabajar juntos, sino que eso ayudará a bajar ese costo y aranceles también con el acuerdo post-Brexit. La falta de productos colombianos en el Reino Unido, productos británicos en Colombia, queremos cambiar eso. Es muy importante para nosotros y el embajador británico, Colin Martin Reynolds, que el Reino Unido no sea solamente un país que exporta infraestructura, servicios financieros, ese tipo de cosas. Estamos tratando de compartir conocimiento, compartir productos del Reino Unido y Colombia para cambiar la percepción de ambos países en el otro. El punto número 6 es la competencia. Como de pronto saben, en supermercados, en restaurantes y en tiendas aquí en Colombia hay mucha influencia europea, pero no tanta influencia británica. Nosotros queremos trabajar en eso, queremos también trabajar en la exportación colombiana en los sectores de retail y consumo masivo, aprovechar del increíble recurso humano, la gente emprendedora de Colombia, para exportar más productos y para trabajar en la relación bilateral. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vuelvo a mencionar los productos británicos que había mencionado antes. Y, pues, por ejemplo, tomando el ejemplo de salmón, todo el salmón que llega a Colombia viene de Chile y un poquito de Noruega. No hay por qué el Reino Unido no puede participar aquí. Por ejemplo, en el Reino Unido, como el 90% del mango que llega al Reino Unido viene de Sri Lanka. Entonces, no hay una razón por qué Colombia no puede participar en ese mercado. Y nosotros desde Bridgeham, con apoyo de nuestros afiliados, con nuestras redes de Reino Unido y Colombia, estamos tratando de fortalecer esa relación bilateral. Siguiente, por favor. Por ejemplo, productos británicos como lácteos, como el té, como productos saludables
y productos colombianos como el té, como el café, como la fruta, como flores, como textiles, pues no hay una razón por qué Colombia no está compitiendo con los mercados grandes en el Reino Unido y el Reino Unido no está compitiendo con los otros mercados europeos en Colombia. Siguiente, por favor. Les voy a dejar con el mensaje que es muy importante para nosotros, que nuestro objetivo, como el objetivo de entidades como ProColombia, como el gobierno británico en Colombia, nosotros queremos fortalecer las relaciones binacionales entre Colombia y el Reino Unido. Si hay algo que hemos aprendido es que sí hay barreras, sí hay cosas que mejorar tanto en el Reino Unido como en Colombia, pero con el apoyo del sector público, del sector privado, con el apoyo de empresas como PwC, no hay por qué el Reino Unido no puede ser más competitivo en Colombia y porque los productos y los servicios y los recursos humanos colombianos no pueden empezar a penetrar el mercado británico. Y con el apoyo de Bridgeham y el gobierno británico y la embajada británica en Colombia, yo creo que eso es algo que podemos avanzar y mejorar. Muchísimas gracias. Ahora le voy a dar la palabra al señor Pablo Camacho, el Senior Manager de Consultoría Gerencial de PwC. Buenos días a todos, es un gusto compartir con ustedes. Por favor, ayúdenme al siguiente. Quiero compartir con ustedes un poco los retos que estamos viendo en la industria y voy a iniciar dando contexto de lo que ha pasado en otras crisis. Esto es relevante porque aunque no hemos pasado por esta situación anteriormente, es importante tener como la base de la historia y a partir de ahí como construir un poco reflexiones de lo que podría venir hacia adelante. Permítanme, hago un comentario general para que nos organicemos en esta parte de la presentación. Si hay alguna pregunta, por favor colóquenla en el chat de tal suerte que nosotros podamos irla recogiendo y al final de la sesión podamos responderlas. En caso de que el tiempo se acabe, pues se las enviaremos las respuestas vía correo electrónico. Y estamos compartiendo un link para que las personas que no nos han compartido su correo no lo compartan de tal suerte que a todos les lleguen las respuestas. Bueno, como ustedes saben, Price es muy conocido en temas de auditoría, pero también hacemos temas de consultoría gerencial. Y yo soy parte de ese equipo de consultoría gerencial donde desarrollamos iniciativas que ayudan a las empresas a mejorar su desempeño. Y desde ese conocimiento es que queremos compartirles estos puntos específicamente sobre la industria. Parte de los análisis que hemos hecho es que en la última crisis grande, que es la que estoy citando, la del 2009, logramos mapear, por favor Joana, avanza, logramos mapear 100 compañías donde estas compañías fueron divididas o encontramos que estaban divididas en tres grandes grupos. Digamos, todas las compañías fueron afectadas por la crisis, pero hubo unas compañías que después en el tiempo lograron mejorar su desempeño y lo que tratamos de identificar fue qué hicieron para que, dada una situación puntual, una disrupción, como la llamamos nosotros, que en ese caso fue el tema, digamos, financiero, afectó a las compañías y lo que notamos en estos tres grupos que dividimos, las dividimos, tuvieron desempeño de liderazgo, o sea, se destacaron por encima de las anteriores, de las otras, perdón, o otro grupo que fueran digamos, en un desempeño intermedio y hubo otros que fueron los rezagados. Conclusiones que sacamos de ese estudio, y eso nos va a servir para tener insight para lo que está pasando hoy en día, es que las compañías que lograron tener un mejor desempeño fueron aquellas que lograron identificar o absorber mejor la disrupción, adaptando su relación con los clientes y manejando sus inversiones específicas en inversión en ventas, mercadeo y operación logística durante el periodo de la crisis. Las que lograron hacer eso y lograron además tener unos planes conscientes
de recuperación, hicieron un cambio más rápido que otras compañías y cuando lograron hacer ese cambio tomaron el liderazgo en el mercado. Eso es súper relevante porque en el sector, digamos, hay dos grandes grupos de compañías, las que están operando con alguna variación en sus portafolios, y ahorita vamos a estar haciendo un poco más de énfasis en eso, pero que todavía están operando y, digamos, no han tenido una afectación relevante en ventas. Y hay otras, como el sector textil, que también es retail, pero han tenido una afectación mucho más grande. Entonces, hay dentro de las subindustrias hay diferentes industrias que tienen comportamientos o que han sido afectadas de diferente manera, pero en todos los casos hay un patrón y es el del impacto y la recuperación. Entonces, para poder entender esos dos puntos, nosotros, y yo quiero compartirles que en toda crisis hay por lo menos 4 grandes etapas. Pasemos al siguiente slide. El reconocer que esas 4 etapas existen nos permite como ser conscientes de en dónde estamos y tener la vista de lo que viene, y esa mirada nos va a permitir hacer acciones oportunas que nos permitan capitalizar las oportunidades que van a seguir surgiendo. Entonces, lo primero es reconocer que dentro de esas 4 etapas existe un periodo que es la disrupción, o sea, cuando ocurre un evento. En este caso es COVID, y COVID en general en el mundo está siendo igual a la afectación en la salud más un impacto económico en la sociedad, ¿verdad? Entonces esa disrupción es la que estamos viviendo y después de la disrupción viene un periodo que nosotros hemos catalogado como recuperación. Esa recuperación no implica llegar de una vez a un nivel económico alto, sino que se detiene la caída o el efecto generado por la disrupción, donde ya no hay decrecimiento, sino que hay un cambio, hay una mejora. Después esa mejora deja de ser tan pendiente, o sea, de crecer tan rápido, y entramos a una etapa de estabilización y después de resiliencia. La estabilización es donde ya se espera tener una estabilidad económica mejor, ya hay mayor visibilidad, menos incertidumbre, y resiliencia es una etapa donde después de un periodo de estabilización las compañías ya están pensando en organizar mucho mejor las decisiones que tuvieron que tomar deprisa para poderse adaptar y poder generar un mejor desempeño hacia adelante. Entonces, el lograr dividir o entender que típicamente hay esos 4 momentos nos puede ayudar a todos a tomar mejores decisiones. Nosotros creemos que hoy en día estamos pues obviamente terminando la etapa de disrupción. Recuperación todavía no se puede hablar en Colombia, pero la conversación y los minutos hacia adelante nos voy a centrar en esos 2 puntos, en lo que está pasando en la etapa de disrupción y lo que debería ocurrir o podríamos aprovechar en una primera recuperación. Entendiendo como recuperación el cambio de tendencia de cómo estamos a un mejor escenario. Avancemos. Sigue, Joan. Perfecto. Entonces, hay 6 puntos principales que quisiéramos destacar. Lo primero es relacionado con los canales y la ejecución en tienda. Nosotros vemos que ese es un capítulo que debemos abordar y entender, digamos, lo que está ocurriendo ahí en la industria. Lo segundo es el tema relacionado con los productos y el cambio de la demanda sobre los productos que manejamos. El tercero es el abastecimiento global y cómo administrar esas cadenas de valor cuando tienen grandes lead times o tiempos, digamos, de suministro. El cuarto punto es la planificación laboral, donde ahí vemos que hay unos retos relevantes que cubrir. Un quinto punto que es la visibilidad sobre lo que pasa en las órdenes y la atención a los clientes, es la visibilidad de la cadena de suministro. Y el sexto punto está relacionado con las comunicaciones. Entonces,
Esos 6 puntos creemos que son puntos claves que consideramos que todos ustedes deberían tener en cuenta y queremos darles nuestro punto de vista de lo que debería contemplarse. Disculpen, hay alguien que tiene un micrófono abierto. Vamos a mantenerlo cerrado. Muy bien. Entonces avancemos, empecemos con el entendimiento del canal y la ejecución en tienda. Sigue, Joana. Entonces, lo primero es que hay que reconocer que el comportamiento del mercado, dada la pandemia, tiene una afectación geográfica distinta. Y eso es súper relevante porque en la medida que nosotros reconocemos que el comportamiento, las acciones que toma el gobierno, están direccionadas para poblaciones diferentes con diferentes afectaciones, podemos interpretar mejor lo que está pasando en los canales y en el mercado. Entonces, normalmente las compañías que tienden a tener una administración central dejan algún tipo de ejecución regional con ciertas decisiones pues, a nivel regional o local. Cuando digo local, específicamente en los municipios donde tienen operación, no necesariamente desde el nivel central. En estos momentos es muy importante reconocer lo que está pasando en sitio, de tal suerte que las compañías puedan reaccionar mejor y entender que lo que puede estar pasando en Cali, en la costa atlántica, en Medellín, es muy diferente a lo que estaba pasando en Bogotá, y el reconocer que las acciones tienen que bajarse a un nivel de pertinencia de acuerdo al lugar donde estamos atendiendo un mercado es relevante. Entonces, esa diferenciación geográfica, hoy las compañías que están absorbiendo mejor el cambio son las que logran bajar sus acciones diferenciadas geográficamente. Lo segundo que vemos como reto y que es importante que las compañías comiencen a accionar está relacionado con la lógica de las compras. Entonces, en los canales, lo que nosotros estamos viendo es que hay un estudio de Kantar, lo voy a utilizar como referencia, donde mapearon 4 tipos de consumos. Y en esos 4 tipos de consumo que reconocen en el mercado, ellos dicen hay como 4 momentos. Cuando hay compras inmediatas, donde básicamente una persona va a un canal por una categoría, compras de proximidad, cuando una persona va a comprar 2 a 3 categorías, compras de reposición y compras de despensa. Lo relevante de reconocer esos tipos de compras es que los tipos C y D son los que hoy en día la mayoría de compradores colombianos hacen. Entonces, hubo un cambio de mix de canales que todos los que están en la industria ya habrán notado, es que el TAT, la tienda de conveniencia, la tienda pequeña, digamos, está jugando un rol diferente y los mini mercados y las tiendas comenzaron a tomar un mayor protagonismo. Entonces, ese cambio de mix de canales hay que incorporarlo a la organización, hay que entender bien cómo en nuestras organizaciones ese cambio se está dando para sacar provecho. Y otro dato que me parece muy relevante tener en cuenta es que el consumo de reposición y de despensa, el que se hace cada 15 días o mensualmente, no se ha visto afectado, es decir, se mantiene, digamos, la frecuencia y el tamaño de esa compra. Entonces, eso a la industria, sobre todo de alimentos y bebidas, pues da tranquilidad, ¿verdad? Y otra dimensión que es relevante son los atributos de decisión. Los colombianos hoy en día están decidiendo sobre 7 principales variables. La primera es la cercanía con su hogar. La segunda es que no haya mucha gente en el lugar hacia donde se dirigen. Entonces sí hay una decisión que antes no estaba, antes de COVID no estaba, y es que ese lugar nos pudiera afectar por la pandemia. Entonces estamos buscando lugares donde nos sintamos seguros.
El precio sigue siendo una variable importante y es el tercero en la lista. Se está buscando precios accesibles, no el más económico, pero sí que, digamos, la oferta de valor, los productos de valor como se conocen normalmente en la industria, donde hay poco desembolso y se obtiene el beneficio, son altamente apreciados ahora. Adicionalmente, se reconoce que los lugares donde tienen las medidas sanitarias más estrictas son lugares donde los clientes preferimos ir. Entonces, ese es el cuarto atributo eh, relevante que los colombianos estamos buscando. Que no haya filas. Ese es otro punto relevante. Esperamos llegar a los lugares donde no hay aglomeraciones y surtidos de productos ya pasa a una sexta categoría, como que los colombianos reconocemos que si no hay una situación que está afectando y no tenemos problema en volver. Y por último, las promociones están siendo como el séptimo decisor del lugar de compra, siendo este no el más relevante en este momento. Entonces, con esto quería darles como un panorama referente al mercado, referente a lo importante que es lograr tener ese entendimiento de la diferenciación geográfica, la diferenciación del canal y los atributos de compra que estamos teniendo. Porque ese entendimiento rápido nos va a permitir sortear mejor esta situación. Pasemos a la siguiente dimensión. Respecto a los cambios de demanda, las compañías de retail y consumo masivo, uno de los puntos que se notó en la industria, sobre todo empezando marzo y abril, fue un aumento en el consumo, sobre todo porque hubo una compra de aprovisionamiento. Ustedes ven en la gráfica de la izquierda donde en muchos experimentaron cuando la gente estaba saliendo a trabajar a sus casas, un aumento en ventas, pero fue llamémoslo, no quiero decir pánico, más una compra por precaución, tratar de abastecerse porque no se sabía que venía. Pero en el tiempo lo que estamos viendo es que hay una normalización y obviamente hubo un switcheo de productos, ya mencioné el de canales, ahora de productos, de presentaciones familiares, personales a familiares, dado que ahora el consumo se hace mayoritariamente en casa. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que durante esta situación hay como tres grandes momentos. El momento donde estamos en cuarentena y todavía hay unas restricciones de movilidad altas, donde el comportamiento del consumo va a ser como el de las características que anteriormente mencioné. Un segundo momento donde habrá movilidad restringida. En algunas ciudades ya se ha comenzado a abrir sectores económicos donde se ha vuelto más permisible la movilidad. Esto va a tener y va a hacer que los cambios en los canales nuevamente vuelvan a parecerse a los que conocíamos antes, no en la intensidad que teníamos, pero sí tampoco se van a mantener como están. Entonces hay que reconocer que va a volver a haber un cambio entre canales y se espera que haya un tercer momento, ojalá pronto, de recuperación. El hito que se reconoce mundialmente que puede despegar esa recuperación es cuando ya haya un manejo adecuado de la pandemia en términos de salud, es decir, que haya un tratamiento efectivo o que haya una vacuna. Mientras eso no ocurra, nadie reconoce como que pueda haber recuperación antes de ese hito. Se están pensando medidas creativas, pero todavía no hay alguien que pueda decir, podemos empezar una recuperación y mantener la situación de pandemia sin que haya o vacuna o tratamiento efectivo. Entonces, reconocer esos tres momentos nos permite pensar en los cambios de canales que ya mencioné y los cambios de presentaciones. De familiares a personales. Tres puntos claves que son relevantes aquí para poder manejar estos cambios de demanda. Lo primero es tener escenarios realistas de demanda al interior de la organización.
típicamente las compañías de nuestra industria lo que hacen es proyectar en función de la historia la demanda futura, dado que la historia no sirve mucho porque no hay ventas que tengan las características de lo que está pasando en el mercado. Solo tenemos dos alternativas: o usar las últimas 10 semanas, que es lo más parecido a tener historia, y esa historia sigue siendo o insuficiente o distorsionada, o hacer una planeación por escenarios que le permita a las compañías no tanto tener un dato exacto de demanda, como sí entender las posibilidades y tomar decisiones coherentes en función a lo que está pasando. Entonces, esa es una sugerencia que vemos nosotros que le está ayudando a las organizaciones a manejar mejor esa gestión de demanda. Lo segundo es para las compañías que logran operar y que lo que han visto es un cambio de mix, pero siguen logrando desempeñarse razonablemente bien en el mercado. Hay acciones que están tomando como hacer más flexibles sus operaciones y su cadena de suministro, de tal suerte que puedan colocar puntos que desacoplan la oferta y la demanda, de tal suerte que llegan al mercado con menos esfuerzo, dado que van surtiendo al ritmo que la demanda va requiriendo y van adaptándose rápidamente. Esos métodos que son más estructurales, hay compañías que hoy en día están en condiciones de poder adaptar, dado que su venta les permite hacer inversiones y ajustarse. Y lo tercero son esquemas nuevos de relacionamiento. Esos esquemas nuevos de relacionamiento, compañías de la industria, por ejemplo, de belleza, han tenido que entrar a relacionarse con el usuario que hoy en día no está consumiendo porque no sale, no tiene esa exposición y por ende su consumo ha bajado, a relacionarse de una manera distinta para que los perciban cercanos y el día de mañana se mantenga o aumente el consumo. Esos tres puntos son los que consideramos que pueden ayudar a las compañías en estos momentos a manejar esos cambios de la demanda. Pasemos al siguiente, Joana. El tema de abastecimiento global. Hay un riesgo natural y es que cuando traemos de otros países, hacemos importaciones y duran entre 30 a 90 días el llegar a un producto. Normalmente hay que montar órdenes de compra inclusive meses antes de que sea despachado para poder garantizar la producción. Hay un riesgo de abastecimiento, no digo de alimentos, sino porque ese es más de consumo local, pero sí de productos que o insumos donde tenemos proveedores lejanos, que es un cóctel el problema, dado que hay incertidumbre en la demanda, hay restricciones de fabricación por fuera del país y esos tiempos largos, esa combinación hace que el suministro de productos hacia final de año o hacia principio del otro año estén retrasados. Entonces, aquí es importante reconocer que hoy tenemos que tomar acciones para poder garantizar el abastecimiento futuro. Eso aunado a una recuperación económica nos lleva a pensar de que los lead times y proveedores deben ser que estén más cercanos al país y que haya mejor capacidad de respuesta. E incluso pensar en proveedores nacionales o desarrollar proveedores nacionales para poder garantizar el suministro de materias primas claves. Entonces, aunque estamos todos tratando de manejar la situación actual de la mejor manera, nos toca tener presente que hay que garantizar, porque cuando la operación, finales de este año, principios del otro, debemos tener producto y debemos lograr abastecer ese mercado. Bien, pero sabiendo que hay un riesgo de ese abastecimiento, toca tomar acciones hoy para estar listos en ese momento. Sigamos. Referente a la planificación laboral, el nivel de creatividad que necesitamos todos para lograr manejar la situación es alto. Ustedes se han dado cuenta los efectos que ha tenido el pico y género en diferentes ciudades, el hecho de no necesariamente saber en qué horarios están abiertos los establecimientos,
los turnos que les ha tocado hacer a muchas industrias para poder atender al público. Bueno, entonces lo primero es identificar cuál es el riesgo que tenemos en la organización de no contar con las personas para operar. Y ese riesgo, nosotros lo hemos llamado riesgo de ausentismo, donde hay tres grandes variables relevantes a mapear. Los que tienen que ver con que, o cómo mi colaborador, la persona que trabaja en mi empresa, está expuesta al riesgo de contagio. Entonces, uno es en la dimensión transporte, donde dependiendo cómo se transporte al lugar de trabajo, en caso de que en las fábricas, por ejemplo, las personas no pueden hacer teletrabajo, tienen que desplazarse hacia el lugar. Entonces, ese medio de transporte es muy importante entender cómo llega para ver el nivel de riesgo al que está expuesto. El segundo es el entorno familiar. Si tiene un compañero o compañera con la que vive o familiar con el que vive y la persona también está expuesto saliendo, esa persona tiene un mayor nivel de riesgo que aquella que vive solo o que de su familiar trabaja desde casa o se mantiene en casa. Y el tercero es si estas personas están en un área de atención al público, dado que si están en un área de atención al público, naturalmente tienen un responsable. Entonces, no solamente basta con entender y mantener los protocolos de bioseguridad que el gobierno nos ha sugerido y nos pide que hagamos, sino que es importante tener el veo de los riesgos de cada colaborador y segmentarlo y analizarlo geográficamente o por departamentos, de tal suerte, departamentos dentro de la organización me refiero, más en ventas, están más en manufactura, si están en la parte del back, entender dónde está para poder tomar medidas de mitigación. Y lo siguiente es los protocolos de intercambio. En punto de venta, cuando ya estamos hablando de retail, sobre todo los que están operando, la multitarea o el ser flexibles con los roles dentro de los colaboradores es relevante porque no necesariamente vamos a poder tener al mismo número de colaboradores que teníamos antes. Primero por la demanda y segundo por la disponibilidad de la mano de obra en un momento dado. Entonces es muy importante que pensemos en cómo facilitar que una persona pueda tomar varios roles y no solamente sea o cajero o abastecedor de góndola, sino que puedan switchar entre posiciones, de tal suerte que haya mayor flexibilidad en la atención de los puntos de venta cuando estamos hablando de retail. Y casos similares cuando pasaría en los puntos de manufactura. Ustedes ven en la fotico, devuélvete un segundo, en la fotico del lado derecho vemos un retail, vemos también una fábrica del sector textil. Traje como referencia una foto de un restaurante por fuera, como para tener una idea clara de lo que decimos con creatividad. O sea, tenemos que realmente pensar en diferentes maneras de poder operar, pero manteniendo los cuidados necesarios, ¿verdad? Entonces, por eso iniciábamos diciendo que nuestra imaginación aquí es requerida para poder pensar formas creativas de garantizar las dos cosas, la seguridad de nuestro personal, obviamente de nuestros clientes, y ojalá empezar a operar rápidamente en los casos de las industrias que no están operando todavía. Bueno, sigamos ahora sí al otro, Joana. El quinto punto es el lograr tener visibilidad de la cadena de suministro. ¿Qué es lo que está pasando en ella? ¿Cómo se están atendiendo las órdenes? Lograr tener una comunicación frecuente con el canal y con el cliente, tal suerte que se sepa en todo momento dónde está su orden o su posible desabastecimiento en caso de que haya contingencias que estén pasando durante la operación. Esto es altamente apreciado hoy en día porque todos estamos recursos limitados y los clientes y los canales cuentan con los productos en el momento que están siendo comprometidos. Luego, el nivel de servicio hoy en día sabemos que puede estar afectado, pero al mismo tiempo valoran mucho el tener la información oportuna y los planes y visibilidad de cuándo van a llegar las órdenes.
Al mismo tiempo, sabemos que esta situación ha hecho que las compañías reconozcan en los temas digitales y donde la tecnología facilita las comunicaciones o logra aumentar la interoperabilidad entre compañías o entre áreas como una ventaja. Y temas de transformación digital donde se pensaban que las compañías iban a invertir en los siguientes 3 años, adelantaron todos esos movimientos para poder adaptarse. Entonces traigo a colación uno de los puntos ser de mayor valor, sobre todo para las empresas que han logrado mantener su nivel de operación, y es comenzar a establecer lo que se conoce como las torres de control. Torres de control que no solamente sirven para hacer la vigilancia de las órdenes, sino que al conectarlas pueden accionar rápidamente los diferentes eslabones para poder tener una mejor respuesta a lo largo de la organización y eventualmente de la cadena de suministro. Entonces, hay dos momentos, claro. Uno es lograr garantizar la visibilidad hoy en día para que la operación de nosotros y de nuestros clientes pueda funcionar, pero hay que comenzar a pensar en los proyectos estructurales que les permite a las organizaciones poder hacer de esto un tema sistémico y no un tema puntual de manejo de crisis. De tal suerte que a la flexibilidad que estamos teniendo que tener para poder reaccionar, la volvamos estructural, y estructural me refiero a que haya sistemas y procesos creados para mantener ese nivel de flexibilidad operando y no de manera puntual. Y a eso es a lo que nos referimos con el gráfico que está en la parte inferior de este slide, donde lo que menciona es una tendencia que ya se viene desarrollando en la industria, y es montar torres de control que permitan solamente ver, sino operar y accionar toda la cadena de suministro de manera centralizada. Entonces ese es un punto relevante que hay que comenzar hoy en día. En otros países lo que está ocurriendo es que las compañías en estos momentos aprovechan para hacer ciertos niveles de inversión, dado que hay un ecosistema de proveedores que está con capacidad instalada y está dispuesto a manejar unos precios distintos a cuando el mercado se normaliza. Y eso les permite agilizar ciertas inversiones. Y por último, sigue Joana. Tema de comunicaciones claras y además de que sean comunicaciones claras y seguras, deben ser sensibles y afines a la situación del mercado. Entonces, uno de los relevantes es que los clientes esperan que las compañías sean justas, sean cercanos a ellos y no traten de buscar aprovecharse del consumidor, y reconocen que cuando las marcas se aproximan de una manera más justa y transparente a ellos, van a ser altamente valoradas, no solamente ahora, sino en el futuro. Entonces, esa es una parte relevante de la aproximación desde la marca. Lo segundo, desde la parte operativa, las compañías necesitan también dar mayor visibilidad, o todos necesitamos tener mayor visibilidad de los cambios que están ocurriendo en los puntos de atención y la manera de operar de servicio que estén cambiando, dadas las diferentes restricciones que van saliendo, o por los cambios de las acciones del gobierno, o por afectaciones que puedan estar pasando en los donde se producen los productos o donde tenemos las fábricas. Lo que hemos notado es que no todas las compañías han logrado llegar con el nivel de comunicación asertivo, y todavía hay muchos clientes de puntos de venta donde no logran entender todavía horarios, esquemas de atención, y los canales por los cuales se comunican hacia esos clientes no son suficientemente claros. Entonces hay que enfatizar y mejorar aún más esa comunicación, y que los clientes logren identificar esos cambios de horarios o disposiciones para poder adaptarse fácilmente. Y el tema de la empatía también es relevante en estos momentos. Ahí traje 3 ejemplos donde las compañías han logrado tratar de ser afines con el momento. Por ejemplo, McDonald's cambió el logo y mostró, digamos, ese
el reconocimiento del momento que está viviendo pues, el país y pues naturalmente el mundo. Audi también hizo lo mismo, Mercado Libre aquí en Colombia, bueno, en general en la región también cambió su logo. Entonces, son tres ejemplos de afinidad, de afinidad con el momento, de hacer sentir al cliente parte de, y eso pues obviamente es muy apreciado en este momento. Lograr esa conexión es uno de los retos que tenemos y esto es una de las maneras que algunas compañías están, como lo están haciendo. Entonces, con estos 6 puntos queríamos en estos minutos como destacar los retos y posibles alternativas a cómo manejarlos. Sigue, Joana. Sabemos que hacia el final de esta situación, pues van a tener que hacerse cambios estructurales y va a haber un nivel de adaptación que va a continuar surgiendo después de que entremos a esa etapa de recuperación. Eh, Creemos que es el momento también de estar mirando cómo vamos a operar de manera sostenida y cómo va a ser esa recuperación. Este es el momento de comenzar a ver eso, porque las acciones que tomemos ahora no necesariamente quedan implementadas al mes siguiente y van a requerir un trabajo hacia adelante de adaptación. Entonces, ya en los meses pasados, compañías más o menos han logrado entender cómo es la situación y necesitamos comenzar también a pensar en cómo van a ser esos esquemas de operación en los meses siguientes, que como digo, ya se espera que sean de recuperación. Con esto termino y dejo un espacio para las preguntas que tengamos en el chat. Vamos a dar un minuto para que escriban las preguntas por el chat y Pablo las estará respondiendo, por favor. Pablo y Michael. Ya acá hay una pregunta, la hizo John Jairo Alonso Rodríguez, la voy a leer. Dice, ¿cómo están percibiendo la industria la decisión de algunas compañías el excluir marcas de bajo precio de su portafolio? Muy bien, claro. Dentro de los análisis que nosotros hemos visto de los escenarios, posibles escenarios futuros, es una reducción en los ingresos de los colombianos. Hay datos que hablan de que hay hasta 5 millones de personas que han o perdido su trabajo o han visto una disminución en los ingresos. De tal suerte que portafolios de valor, como lo mencionaba antes, de valor me refiero a value for money, es como mejor valor por los mismos pesos desembolsados, o que en otros a veces los llaman productos de más bajo desembolso, son altamente apreciados, dado que pues hay que reconocer que hay un grupo importante de colombianos que se han visto afectados económicamente dada la situación. Entonces, yo creo que es uno de los caminos que las compañías deben evaluar, porque es una realidad que efectivamente hay una afectación económica y al tener ese tipo de productos les va a permitir mantener un nivel de eficiencia al interior y al mismo tiempo un racional en ventas para poder seguir compitiendo en el mercado.